Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí el Doc. Bienvenidos a su podcast Entrenando con el Doc. Gracias por estarnos escuchando y viendo en las diferentes plataformas como YouTube, Spotify, también en nuestras redes sociales como Facebook, como Instagram y TikTok. Y bueno, está gustando demasiado el contenido que estamos compartiéndoles y gracias por nutrir con sus comentarios y también DMs pidiéndonos en particular alguna explicación, algún tema. Y bueno, este podcast atiende a esas preguntas y inquietudes que tengan, ¿va? Bueno, el día de hoy, este es el episodio número 12 del podcast. Estoy bien contento porque pues han salido buenos episodios, ya 12. Entonces, bueno, va a tratar de ciertos conceptos que forman parte del entrenamiento en el gym, ¿vale? Entonces el podcast se llama Entendiendo los conceptos básicos para armar tu entrenamiento en el gimnasio. Y bueno, es que todos quieren la mejor rutina de entrenamiento. ¿Cuál es la mejor rutina? El mejor split de entreno, o sea, cómo organizo mi rutina, qué entreno el lunes, qué entreno el martes, qué si pecho, qué si espalda, que buscan siempre lo mejor para ustedes. Y bueno, no hay mejor rutina que otra, simplemente pues se adapta a sus necesidades o también objetivos, ¿va? Pero bueno, tenemos que entender los conceptos que puedes llegar a escuchar en internet o en el mismo gimnasio, o que algunos de tus amigos o conocidos estén llevando a cabo o estén entrenando. Y bueno, vamos a hablar de algunos de ellos en este episodio. Y muy bien, no sé si has escuchado en algunos de los entrenos hablar del sistema de push-pull-leg o empuje pierna jalón. Probablemente algunas personas estén siguiendo esta organización de entrenamientos y no significa que sea la mejor, pero bueno, vamos a entender qué significa. Entonces, push en inglés o empujar, pull en inglés o jalar en español y leg o pierna, ¿no? Es lo que traduce. Entonces, básicamente es una agrupación de los músculos que hacen un movimiento agonista. Pero hay que entender que es agonista. Agonista significa que hacen lo mismo, ¿sí? Y antagonista es que hacen todo lo contrario. Entonces, vamos a dar un ejemplo, ¿sí? El pectoral lo que hace en sus principales movimientos es empujar, ¿sale? Y la espalda, que se agrupa o que tiene varios músculos, por ejemplo el dorsal, su movimiento es de jalar, o sea, es contrario al empuje, es un antagonista, es un músculo, el pectoral respecto a la espalda, antagónicos, si hacen lo contrario, es como el bien y el mal, ¿sí? Es uno antagónico del otro. Entonces, bueno, cuando se trata de organizar tu entrenamiento en push-pull-leg, lo que se busca es que sean agonistas. Por ejemplo, push, empujar. Ejemplo, pectoral empuja, si es un empuje horizontal en este caso. Deltoides, el músculo del deltoides u hombro, empuja. El tríceps lo que hace es empujar, ¿sí? Empujar, todo eso es empujar. Entonces por eso se clasifican en empuje. Pectoral, deltoides y tríceps empujan, pero no solamente eso, las pantorrillas, ¿sí? Empujan, en este caso los gastrocnemios, que así se les dice a los chamorros, y el sóleo, que hay un músculo por debajo de estos chamorros, que es el sóleo. Por aquí vamos a poner una imagen que nos apoye Charlie, de estos músculos que estamos hablando. Y bueno, otros músculos que empujan, ¿sí? También pueden ser los aductores, empujan hacia adentro, ¿sí? Contrario a los abductores, que jalan hacia afuera, ¿va? Entonces, no sé si se está entendiendo el concepto. Entonces, ¿qué otros músculos? Bueno, hablando de músculos que jalan, ¿vale? Por ejemplo, la espalda, los músculos de la espalda jalan. Y hay jalones verticales, ahorita vamos a hablar de ellos. Esto es vertical. Y hay jalones horizontales, que usualmente les decimos remos. Otro músculo que jala es el bíceps, ¿sí? Lo que hace es jalar, vamos a decir una cubeta,
Cuando la levantas la estás jalando, ¿verdad? Una cuerda la estás jalando para acá. Otro músculo que jala, el abdomen. Bueno, el abdomen se compone de muchos músculos, pero principalmente en el recto anterior, o sea, los cuadritos, lo que hacen es jalar. ¿Sí? Otro músculo que jala, los isquios o los femorales, más conocidos como femorales, lo que hacen es jalar. De hecho, es el similar al bíceps. ¿Sí? Haz de cuenta que esto es lo mismo que por acá, jalan. Entonces, todos estos se agrupan en músculos que jalan. Por ejemplo, también la parte posterior del deltoides, que le decimos deltoides posterior, tiene un movimiento de jale. Todo lo contrario a la parte anterior del deltoides y lateral, que lo que hacen es empujar. O sea, a pesar de que básicamente es el mismo grupo muscular, uno tiene una función de empujar y otro de jalar. Por eso, a lo mejor, en una rutina de push y pull, o sea, de empuje y jalón, las elevaciones laterales y el press militar están en el día de empuje. Y en el día de jalón está un fly posterior, así se llama, unas aperturas posteriores. Y dice, oye, pero pues ¿qué día es el de hombro? No, es que no estamos yendo por grupos musculares, sino por función o movimiento. Entonces, eso es. Contrario a la típica split, o el split de la vieja escuela, o el Arnold Split, en donde usualmente, y casi todos empiezan con esa rutina, en donde un día es pectoral y espalda, el primer día. ¿Sí? Ahí lo que se está haciendo es agrupar los antagonistas, bíceps y tríceps. Uno jala y el otro extiende. Hombro, usualmente lo dejan ahí solito. Entonces, no está bien una, no está bien la otra, no está mal una, no está mal la otra. Simplemente son formas de organizar diferentes. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de los agonistas o de agrupar empuje, pierna, jalón? Bueno, que si ya está haciendo empuje con el pectoral, también se activa de forma alterna el deltoides e inclusive el tríceps. Cuando estás haciendo un press de pecho, por ejemplo, no solamente está trabajando tu pectoral de forma aislada, sino que también el deltoides anterior y el tríceps están haciendo un movimiento ahí. Entonces vale la pena, si ya estás enfocándote en esos músculos, seguirla así, para que al día siguiente estén descansados los músculos de jalón, en donde vas a meter espalda. Por ejemplo, en unas dominadas o unas pull-ups, no solamente estás trabajando el dorsal, sino también el bíceps e inclusive el abdomen, ¿va? Inclusive el antebrazo. Entonces, pues de una vez trabajamos ahí todos los grupos musculares. Y contrario, por ejemplo, las antagonistas. Una buena idea de usar antagonistas es cuando quieres hacer a lo mejor una biserie o una combinación de dos músculos al mismo tiempo, por a lo mejor ahorrar tiempo, por practicidad y para cortar tu entreno. Entonces, mientras haces un ejercicio de empuje, vas y haces uno de jalón, ¿va? Entonces no está agotado. En cambio, si quisieras hacer uno de empuje y luego uno de tríceps y luego uno de hombro, pues a lo mejor ya estás fatigando el resto de los ejercicios. Entonces, bueno, unos son agonistas y otros son antagonistas. Hay que entender también que hay empujes horizontales. Esto es lo horizontal. Bueno, para los que me escuchan, es en un plano horizontal, básicamente como el horizonte. Y hay un empuje vertical que va de arriba hacia abajo. ¿Esto para qué nos sirve entenderlo? ¿Sí? Vamos a decir que yo te indico un empuje horizontal de pectoral, ¿sí? Y lo indico con un press de pecho horizontal con barra, ¿sí? Con una barra olímpica. Y tú me dices, Doc, ¿sabes qué está siempre ocupado ese banquito con la barra? Dije, no, pues haz cualquier otro empuje horizontal. ¿Pero cómo es eso? Básicamente es conservar el mismo movimiento, pero con alternativas. Ok, no tenemos la barra libre. Bueno, haz un empuje horizontal con mancuernas. Tampoco está esa opción, un empuje horizontal con una máquina. Tampoco vas y eliges un empuje horizontal con cables. Tampoco está eso. Vas a hacer un empuje horizontal con unas lagartijas. El mismo movimiento, sí, pero con diferentes alternativas.
Entonces, atendiendo a que hacen el mismo movimiento, obviamente no son exactamente iguales unos de otros, tienen ciertas variaciones. Ok, también hay empujes inclinados y declinados. ¿Sí? Son otras variaciones, son un intermedio entre el vertical y horizontal. Entonces, atiendan lo mismo. Hay jalones, ¿sí?, verticales. En este caso, un jalón vertical sería una dominada. O un jalón con la barra en la polea alta es vertical. ¿Sí? Hay jalones horizontales que tienen el mismo plano horizontal. Entonces puede ser con barra libre, puede ser con máquina, puede ser con cables. Entonces son los famosos remos, ¿verdad? Entonces igual, si no está libre un aparato, puede hacerlo con otro. Bueno, hay que también hablar, por ejemplo, de la función de extender y flexionar, ¿sí? Por ejemplo, cuando extiendes tu codo, cuando extiendes tu mano, ¿sí?, así cuando te despiertas, extiendes las manos, están extendiendo la articulación del codo, ¿sí? En su mayoría tienden los movimientos a la articulación que se está usando. Entonces, extender el codo es un movimiento del tríceps. Y allí puedes hacer una extensión de codo, así se le dice, con una barra en polea alta, con un press francés. Puedes hacer una extensión del codo con un cable. Puedes hacer una extensión del codo haciendo, se le dice press California. Son extensiones. Otro ejemplo es la extensión del cuádriceps, ¿sí?, que básicamente hace que se extienda la articulación de la rodilla. ¿Sí? Una extensión del cuádriceps pues puede ser una máquina de extensiones justamente, puede ser una sentadilla tipo búlgara, puede ser una extensión con una polea baja. Bien, una flexión del codo es prácticamente llevar tu mano hacia tu brazo, y esta función la tiene principalmente el bíceps braquial y otros músculos como el braquial anterior. Entonces, bueno, ya estamos entendiendo qué son los empujes, qué son los jalones, qué son los empujes verticales, qué son los empujes horizontales, los inclinados, los declinados, los jalones verticales, los jalones horizontales llamados remos, las extensiones del codo, extensión del cuádriceps, extensión de la rodilla, así se le dice, También hay una extensión y flexión, por ejemplo, de la articulación del tobillo. ¿Sí? La extensión del tobillo básicamente son las elevaciones del talón, dados por los músculos gastrocnemios, que son los chamorros o las pantorrillas, y por el sóleo que está abajo. Y al contrario, una flexión del tobillo está dado por el tibial anterior, es un músculo que está delante de tu tibia, que es lo que se le conoce como la espinilla. Entonces, si se fijan, los conceptos son súper importantes para que tengas una posibilidad de elegir diferentes equipos o estrategias en tu gimnasio. Bien, entonces ya hablamos de estos conceptos de extensión y extensión, flexión. Bueno, vamos a hablar también, ya hablamos de músculos agonistas y antagonistas y cómo se pueden agrupar. Fíjense, me voy a regresar un poquito aquí a los empujes. En un día de empuje, inclusive podemos tener pierna y brazo y hombro, porque estamos agrupando los músculos que empujan. Por ejemplo, ya les platiqué de las extensiones de cuádriceps, extensiones de rodilla, están empujando. Y ahí mismo puedes poner una extensión de tríceps, y ahí puedes poner una extensión o un press de pectoral, y ahí mismo puedes poner un empuje de pantorrilla. Y dices, ¿por qué estamos hombro, estamos haciendo pantorrilla, estamos haciendo cuádriceps? No es que no estás haciendo un grupo muscular, sino un movimiento. Y todo lo contrario, en los jalones puedes hacer curl de isquios o de femorales, puedes hacer abdomen, puedes hacer de bíceps, todos esos músculos están jalando. Bueno, ahora sí me voy a pasar a algunos otros conceptos, sobre todo de agarres, ¿sí? Vamos a hablar de los movimientos que implican que tu mano esté en modo supino. Supino es para arriba, ¿sí? Prono es palma para abajo. Todo se basa en hacia dónde voltea la palma. Supino para arriba, prono
para abajo. Y hay una opción neutra, que es el intermedio, ¿sí? Neutra. ¿Por qué es tan importante esto? Porque depende en qué posición esté tu mano, el músculo que se está activando. Vamos a hablar de supino, principalmente el bíceps braquial, ¿sí? Un neutro trabaja también el bíceps braquial, pero un músculo que está por debajo, que se llama braquial anterior, que en cuestiones estéticas es lo que va a hacer que tu brazo sea un poquito más ancho. Y la opción de supina, prona, trabaja específicamente el braquial anterior. O sea, sí vale la pena hacer los diferentes movimientos. Es también diferente hacer un pull-ups con el chin-up. Sí, la pull-up depende de hacia dónde va la palma, hacia arriba o hacia abajo. Los remos pueden ser supinos o pueden ser pronos, depende de qué activación quieras dar. Y así. Bueno, cuando hablamos de un ejercicio unilateral, es que primero lo haces de un solo lado y luego del otro lado. Aquí nos beneficia sobre todo para enfocarnos en ese músculo en específico, enfocar toda la fuerza y la atención y luego hacemos el otro. Usualmente esto se pone al final de tus rutinas, no como principal. Bien, vamos a hablar también de ejercicios que a lo mejor no vale la pena estar repitiendo porque hacen la misma función. Y vamos a decirle que son redundantes. No te recomendaría, si vas a hacer bíceps, que hagas un bíceps con barra recta de pie y luego hagas un bíceps con mancuernas y luego hagas otro curl de bíceps con una barrita en la polea baja, porque todos son los mismos movimientos, ¿sí? Básicamente estás haciendo el mismo. Entonces, no vale la pena. Valdría la pena hacer un curl de bíceps barra polea baja, otro curl de bíceps donde tus codos van hacia atrás y todo se basa en qué tan paralelo está tu brazo respecto a tu torso, ¿sí? Entonces, como te comentaba, el que es totalmente paralelo al torso, ¿sí? El otro es donde forma un ángulo de 45 grados y va hacia atrás, que puede ser un curl inclinado, en un banco inclinado, o uno que se llama Besayin, que la polea va hacia atrás. Entonces el movimiento es formando un ángulo de 45 grados aproximadamente. Y la otra opción, y esto no es lo mismo que esto, ¿no? Y la otra opción es todo lo contrario, llevar el codo hacia adelante, en donde otra vez forma un ángulo de 45 grados, y el ejemplo sería los famosos ejercicios de banco predicador, ¿sí? Puede ser un banco predicador, una máquina, o simplemente hacerte hacia atrás y que la polea quede enfrente. Entonces estos no son redundantes porque uno está en esta forma, otro aquí y otro acá, y trabajan diferentes porciones del bíceps. Hay una porción larga y una corta del bíceps, por eso se llama bíceps porque tiene dos, bi significa dos, cefaleo, la parte del sufijos después, prefijos antes, habla de cabezas, dos cabezas, bíceps, la cabeza larga y la cabeza corta. Y no es porque uno esté más largo que otro y otro más corto, sino que uno tiene una inserción más arriba que la otra. Entonces, bueno, para no hacernos bolas, uno trabaja cierta cabeza larga o corta. Bien, allí mismo otro ejercicio que no sería redundante sería con un agarre neutro, ¿sí? Que en donde les comenté que trabaja el músculo que está por debajo del bíceps, o un agarre prono. Se pueden hacer todas esas variantes, ¿sí? Sin que sea repetido el ejercicio. Muy bien, entonces esos serían ejercicios que no te recomendaría realizar porque estás redundando en el movimiento. Vamos a decir, otro redundante sería hacer una sentadilla libre y luego hacer misma rutina, una sentadilla Smith y luego una sentadilla hack. Todos están llevando a una flexión de cadera. O sea, básicamente están haciendo una sentadilla en todos. O hacer extensiones de cuádriceps, extensión de la rodilla a dos piernas y luego hacerlo a una pierna. O sea, es lo mismo exactamente. Entonces elige si lo quieres hacer a dos piernas o una pierna desde el inicio. Todo esto es para que básicamente no te agotes sin tener un beneficio mayor. Entonces, bien, vamos a hablar también de cómo un simple movimiento hace la diferencia en qué músculo estás trabajando. Me preguntan mucho
acerca de los chamorros, la pantorrilla, y principalmente hay 2 ejercicios. Unos en la que la articulación de la rodilla está flexionada, o sea, está haciendo un ángulo de 90 grados, como es el uso de una máquina que se llama costurera. Al estar flexionada y al hacer la extensión del tobillo, o sea, levantas el talón, bajas la punta, ahí no estás trabajando los chamorros, estás trabajando un músculo que está por debajo que se llama sóleo, que en apariencia estética hace que tu pierna se vea más ancha, ¿sí? Entonces, simplemente por el hecho de estar flexionada la rodilla. En cambio, si está extendida la rodilla, que es el típico que te paras de puntitas, con las rodillas extendidas, estás trabajando los chamorros o gastrocnemios. O sea, la única diferencia es flexión de la rodilla o extensión de la rodilla. Y hay múltiples variantes, ¿sí? Si no tienes costurera, simplemente te puedes sentar a la orillita de un banco, ponerte el peso en las rodillas y levantar o extender el tobillo. Básicamente lo que haces es tener la rodilla flexionada y hacerlo. O lo puedes hacer una prensa y en lugar de mantener las rodillas extendidas, las flexionas y haces esto. Entonces hay variantes, o sea, a lo que voy es que tienes que conocer el movimiento, ¿sí? Lo que está haciendo para poderte imaginar el ejercicio que puede sustituirlo. Y el otro ejemplo es la elevación del talón o extensión con las rodillas extendidas, que hay sin fin. O sea, puede estar de pie, puede ser en la prensa con las rodillas extendidas. Hay unas máquinas que te apoyas del banquito y mantienes esa extensión del tobillo. A lo que voy es que la rodilla está extendida y en el trono. Entonces así puedes darle variantes, porque a veces hay un montón de opciones en un gimnasio que a veces ni siquiera ocupas, porque no sabes para qué sirven. Entonces, bueno, hablamos de varios conceptos para que puedas entender tus ejercicios, para que puedas ver por qué se agrupan así, cuál es el beneficio. Y no quiere decir que uno esté bien, otro que esté mal, lo tienes que adaptar a tus objetivos y a tu rendimiento o inclusive a la disponibilidad del tiempo. Entonces no es lo mismo organizar un entrenamiento de 6 días, donde tienes más oportunidad de dividirlos en 6 días o esparcerlos. ¿Sí está bien así? Esparcirlos. A que si nada más tienes 3 días. O sea, tienes que llevar una estrategia en la cual tienes que poner todo junto y de la forma más óptima. Entonces, eso es. Entonces hablamos de varios movimientos, de agarres, de por qué se agrupan en empuje, por qué se agrupan en jalón, por qué algunos son agonistas, otros son antagonistas. Y básicamente es lo que le quería compartir a ustedes. Entonces, esto es entendiendo los conceptos básicos para poder armar tu entrenamiento en el gimnasio y que puedas tener el mejor performance y el mejor resultado para tus objetivos. Entonces, bueno, muchas gracias por escucharme. Espero que les sirva esto. Guárdenlo, compártenlo, descárguenlo para que lo puedan estar escuchando. Llévenlo a la práctica. Si quieren, hagan sus ejercicios, taguenme ahí en Instagram, principalmente para yo poderlos ver y darles alguna recomendación o explicarles si lo están haciendo mal o están haciendo bien, o si simplemente lo están haciendo bien, pero puede ser mucho mejor de lo que lo están ejecutando. Entonces, muchas gracias por escucharnos, vernos, compartan este contenido en YouTube, en Facebook, en Instagram, en el país en el que estén, ya sea que estén en India, o Estados Unidos, México, en cualquier lado que nos estén viendo. A veces nos sorprendemos de hasta dónde podemos llegar con lo que estamos compartiendo. Estamos fascinados, todo el equipo, de hasta dónde podemos llegar con estos temas y de que lo estamos haciendo de forma responsable, hablando de algo que les puede ayudar. Entonces, bueno, muchas gracias. Sigan comentando por acá en YouTube, en Spotify, descargando o escuchando los podcasts. En Instagram, mándenme un DM si gustan. Y vamos a seguir hablando de más conceptos. Algún comentario que tengan por acá en podcast, perdón, en los comentarios en YouTube. Lo mismo, felicitaciones y agradecimientos por el contenido de valor. No, perfecto, pues estoy agradecido con ustedes porque toman un poquito de su tiempo, ya sea para vernos o escucharnos. Y pues bueno, sigan al pendiente, sigan entrenando con el doctor.